Buen día, ¿qué tal? Estaba leyendo el Evangelio de Marcos y como ustedes saben, hoy es jueves santo y de acuerdo a los acontecimientos de la última semana de Jesús, Jesús estaría celebrando con sus discípulos la última cena. Quería destacar algunas cositas que tiene el texto. Yo después les voy a pedir que ustedes mediten en sus casas, en sus Biblias. Marcos capítulo 14, versículos 12 al 72. Dice que Jesús quería celebrar la Pascua con sus discípulos porque eran su familia en ese momento. La Pascua, según la tradición y las instrucciones dadas por Dios a Moisés, se debía celebrar en Jerusalén. Es allí donde Jesús se encamina para ser crucificado y entonces, según las instrucciones de Éxodo capítulo 12, que ustedes también pueden leer en sus casas con tranquilidad, los versículos 5 y 6 nos dan algunas indicaciones para tener en cuenta cómo se celebraba la Pascua en la época de Jesús, de acuerdo a lo que Dios había instruido por medio de Moisés. Debían elegir un cordero sin mancha. El cordero debía comerse con algunas cosas, como por ejemplo las hierbas amargas que simbolizaban la amargura de la esclavitud. Luego debía estar acompañado de una pasta o puré de manzana con nueces picadas y amasadas con vino, que simbolizaban los ladrillos que ellos habían estado construyendo para construir las grandes pirámides como esclavos en Egipto. Luego debía ser acompañado con verduras saladas, que eran el símbolo de las lágrimas derramadas en Egipto. Jesús, de acuerdo al texto, evidentemente tenía todo programado y todo prácticamente preparado. ¿Por qué podemos decir esto? Porque dice el texto de Marcos e indica que los discípulos debían encontrar a un hombre con un cántaro de agua. ¿Por qué decimos que Jesús tenía todo preparado? Porque es evidente que la costumbre de Palestina en aquel tiempo no era que un hombre llevara un cántaro de agua, sino una mujer. Por lo tanto, es evidente que ya estaba todo dispuesto para que el Señor pudiera celebrar la cena con sus discípulos. A tal punto, dice el texto, que los discípulos encontraron todo como Jesús les había dicho, según el capítulo 14, versículo 16 de Marcos, que paso a leértelo para que lo tengas en claro. Dice Marcos capítulo 14, versículo 16. Entonces los discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Lo que relata el Evangelio de Marcos, y muy en forma detallada, es que los discípulos jamás se iban a imaginar que lo que ellos iban a celebrar era la cena de que había otro cordero preparado para celebrar esa Pascua. Y esto Marcos lo relaciona con el Evangelio de Juan. Si ustedes buscan en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que yo estoy usando en estos días, dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Juan nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que ellos tenían que preparar para celebrar la Pascua. Pero Marcos continúa diciendo en el capítulo 14, el versículo 24, de que Jesús celebró la cena con pan y vino, símbolo de la muerte y resurrección.
Y esta celebración de Pascua que iban a festejar por última vez los discípulos con Jesús, lo notable que Marcos resalta que era la Pascua que celebraba no la salida de Egipto, sino la libertad del pecado. Como dijo Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, esta Pascua es la que recordamos, la muerte y la resurrección del Señor, como anticipo del reino de Dios que celebraremos en la Jerusalén celestial. Dice Pedro en su epístola, en el capítulo 1, versículo 18-19, yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero que no tiene pecado ni mancha. Tenemos que notar que Jesús en esa ocasión, después de la cena, no se escapó, podía haberse escapado, podía haber bajado, descendido a Jericó y ocultarse y escaparse como muchas veces probablemente lo hizo cuando le intentaron hacer rey. Pero como dice Isaías 53:7, que se cumple la profecía, fíjense lo que dice Isaías. Dice, fue oprimido y tratado con toda crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Isaías 53:7, lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Pero continuando con el relato de Marcos, ahí en su capítulo 15, los versículos 12 al 14, dice que Jesús fue a juicio, ¿sí? Un juicio que estaría lleno de falsos testigos e incluso, dice el relato, que Pedro sería un testigo como apóstol que negaría a Jesús. Esta escena es una escena para que la meditemos y la reflexionemos cuando celebremos la Semana Santa pensando en la muerte de Jesús. Dice el apóstol Pedro, niega a Jesús, dice que encontraron falsos testigos y también dice algo que todos sabemos, pero que denota la cobardía. Dice que Poncio Pilato se lavaba las manos mientras entregaba a Jesús para ser crucificado. Y la multitud prefería a Barrabás. Leyendo todo este texto de Marcos, te pregunto y me pregunto, si hubiéramos estado en esa situación de Pedro, ¿hubiéramos sido testigos fieles de haber reconocido haber estado con Jesús? ¿O hubiéramos tratado de escapar y escondernos como Pedro para que no nos acusen y no nos metan presos? Quiero que este tiempo donde de una o de otra forma nos llama a un recogimiento, a un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que en primer lugar es el que nos rescató de nuestros pecados, nos dio vida eterna, que reflexionemos, que meditemos, que no sea una Semana Santa tradición o una Semana Santa solamente litúrgica, religiosa, que sea una semana donde tomemos conciencia de lo que padeció nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Y así como nosotros pensamos
en lo que Él hizo por nosotros, recordemos que Jesús tuvo que enfrentar el peor día de su vida. Dios nos bendiga en este día, que podamos reflexionar sobre este texto, que pueda ser de bendición no solo para nosotros, sino para aquellos que nos acompañan y están a nuestro lado, podamos presentar este mensaje no solo de crucifixión, sino de victoria, no solo de recordación de la cena del Señor, sino de recordación de nuestra salvación por la sangre derramada en la cruz. Dios nos bendiga y hasta el próximo video.